Quisiera invitarles para iniciar a que podamos hacer una lectura de pie. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 20, por favor. Y vamos a leer dos versículos. Bueno, esta parte es bastante hermosa, el testimonio que da Juan el apóstol acerca de Jesús. Y aquí, en este capítulo 20, los versos 30 y 31, que vamos a leer en voz alta. Aquí tengo la versión 60, si alguno tiene una versión distinta, no hay ningún problema, pero vamos a leerla, a tratar de hacerla todos juntos. Dice así la palabra de Dios en Juan 20, 30. A la cuenta de 3 la leemos. 1, 2 y 3. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Dios eterno, cuántas gracias te damos porque tenemos en nuestras manos la revelación a través de la Santa Biblia. Gracias, gracias Señor por tu palabra que nos has dejado, que sabemos Señor que fue inspirada por tu Espíritu Santo para que tus santos hombres dejaran ese testimonio para nuestras vidas. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la presencia del Dios eterno, que se ha revelado a través de su palabra y a través del Hijo. Gracias, porque hoy podemos entrar a tu palabra, buscar de ti, buscar conocerte y sobre todo buscar cuál es tu voluntad para nuestras vidas, para que las podamos llevar a cabo. Señor, gracias. En tus manos nos encomendamos y permite que en esta tarde tu palabra llegue a nuestro corazón. Que nuestro corazón sea ese campo fértil donde tu palabra germine para vida abundante y para gloria tuya. En Cristo tu Hijo amado lo rogamos y te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y en el día de hoy vamos a ver acerca de lo que se ha escrito de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver unos términos. El primer término que vamos a ver es el término del Evangelio. Nosotros hemos escuchado y el Evangelio, incluso las Biblias, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento dicen el Evangelio según Marcos, según Juan, según Lucas, según Mateo, ¿verdad? Tenemos el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Bueno, si partimos de que el Evangelio es una palabra griega que significa literalmente la buena noticia, la buena noticia. Y bueno, todos estamos alegres cuando nos dan una buena noticia, ¿verdad? Es agradable escuchar una buena noticia, ¿no? Hoy nos gozamos con nuestro hermano José Luis que nos dieron una buena noticia, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad? Y qué bueno que podamos tener siempre buenas noticias. El contexto en el que se escribió el Evangelio es que, bueno, debemos ver que la cultura de ese momento, pues el Señor Jesús vino al pueblo hebreo, a los judíos. Y bueno, dentro de ese contexto ellos ya esperaban una buena noticia. Durante siglos habían esperado que se cumpliera el tiempo de esa buena noticia. De hecho, desde el Génesis capítulo 3, verso 15, tenemos que hay una promesa de que iba a haber un Salvador, un Redentor. Más adelante, en Génesis 12, se le da la promesa a Abraham, el padre de la fe, y también se le dice que, bueno, que en su descendencia iba a haber bendición para todos.
posteriormente ya en la historia de Israel como nación constituida, a David el rey se le dice que va a haber un descendiente de él que se va a sentar en su trono y va a tener un reino por siempre. Bueno, los judíos estaban esperando esa buena noticia. Por eso cuando hablamos de evangelio, debemos recordar que se refiere a esa buena noticia. Y algo interesante es que cuando el Señor Jesús se presentó y comenzó su ministerio según el Evangelio, según San Marcos, Marcos 1:15, se dice que el Señor Jesucristo comenzó a predicar diciendo estas 4 cosas. El tiempo se ha cumplido. Para los judíos eso era algo que entendían completamente, porque estaban esperando el tiempo de la promesa del Señor. Segundo, el reino de Dios se ha acercado. Ellos esperaban ver el reino de Dios, tenían esa promesa y esa confianza de que Dios iba a cumplir lo que había prometido, y el Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? Ya no hay que esperar más, aquí está el reino de Dios. Pero después el Señor Jesucristo hizo la tercera afirmación, o el tercer, y esta fue una orden, ¿verdad? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. En una cultura donde estaban realmente conscientes de que como criaturas de Dios, como pueblo de Dios, habían ofendido a Dios, pues la cuestión del arrepentimiento era algo que lo comprendían plenamente. Ahora en nuestra cultura, en nuestro siglo XXI, donde cada vez menos se escucha hablar del pecado, donde cada vez menos se escucha hablar de la culpa por el pecado y se disfraza con pseudociencia diciendo que pues no te preocupes, mira, alguien más tuvo la culpa, tú no tienes la culpa, tú estás bien y bueno, y empiezan a decirnos cosas que no son las que la palabra de Dios dice. Bueno, es más complicado que la gente diga, bueno, sí me tengo que arrepentir, ¿no? Pero en ese momento, en esa cultura, sí lo entendían perfectamente. Y después el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, después de que dijo arrepiéntanse, dijo crean el evangelio, crean las nuevas noticias. Y a lo largo del Nuevo Testamento podemos ver que esas nuevas noticias llevaron esperanza a muchísimas personas, a miles de personas en el mundo del Imperio Romano. Y para nosotros nos ha llegado, después del primer siglo, ya tenemos los cuatro relatos que nos hablan y que se titulan el Evangelio. Nosotros conocemos que son 4 las narraciones, bueno, ya no las alcanzamos a ver ahí, 4 las narraciones que nos hablan de la vida del Señor Jesús. Dios eligió a 4 personas para que nos compartieran acerca de la vida del Señor Jesús en esta tierra. Y tenemos que estos son 4 relatos con 4 diferentes autores. Los vamos a analizar rápidamente el día de hoy. Y estos 4 autores escribieron desde un enfoque diferente. Es por eso que los críticos, cuando ven, no, pero ¿por qué Marcos escribe de esto y Mateo dice esto otro? ¿Y por qué el orden no es el mismo? Pues es precisamente porque había un énfasis que cada uno de los escritores fue poniendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces tenemos 4 relatos con 4 diferentes enfoques. Y ese es algo maravilloso porque si leemos los 4 relatos, conocemos mejor a nuestro Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Y bueno, vamos a ver el primer relato. ¿Cuál es el primer relato? Por cronología dicen los que saben, los que han estudiado, que Marcos fue el primero que escribió. Marcos no fue discípulo del Señor Jesús. Marcos lo conocemos en el libro de Hechos porque dice que era el sobrino de un hombre muy generoso, un hombre muy lleno de confianza y que sabía ser amigos y que cada que veía a alguien era este hombre quien se acercaba a él y le compartía y le brindaba amistad.
Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé, el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Y Marcos era un joven que cuando los acompañó, pues no siguió el viaje con Pablo y con Bernabé, sino que tuvo sus razones para regresarse. De modo que para el segundo viaje, Marcos se animó, ahora sí decía, ahora sí voy, ahora sí termino el viaje, pero a Pablo no le pareció bien y bueno, hubo una separación. Pablo se fue con Silvano y Bernabé tomó a Marcos y se fue aparte. Pero Marcos fue un joven que fue creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Más tarde dice la tradición que el apóstol Pedro fue el que estuvo guiándolo y le estuvo compartiendo y Marcos recoge el testimonio de Pedro y nos da el primer evangelio, el primer relato de la vida de nuestro Señor en esta tierra. Y bueno, su énfasis, si nosotros leemos el evangelio, un evangelio que tiene 16 capítulos solamente, es el más corto, su énfasis es mostrar a Jesucristo como el siervo perfecto de Dios. Allí en Isaías 42, Isaías 53, podemos leer la descripción del siervo, el siervo de Jehová. Y Marcos se dedica a mostrar a través de los relatos que hace de nuestro Señor Jesús, cómo Él cumplió precisamente la función del siervo de Jesús. El texto clave en este evangelio es el 10:45, que si alguien lo puede leer en voz alta, por favor, se lo agradezco. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Gracias, mi hermano. El énfasis es entonces que Él había venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el énfasis. Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, el precio para que nosotros tuviéramos paz con Dios, Jesucristo lo pagó y a través de sus llagas fuimos nosotros curados. Ese fue el énfasis de Marcos. Marcos presenta entonces a nuestro Señor Jesús como el siervo perfecto, el que vino a cumplir la voluntad de Dios, el elegido. Después tenemos en segundo lugar a Mateo. Mateo, muchos sí sabemos quién era Mateo, ¿verdad? ¿Quién fue Mateo? Mateo fue un cobrador de impuestos, ¿verdad? Un funcionario público. Pero en el contexto de de la historia del pueblo judío en el primer siglo, un cobrador de impuestos era alguien despreciable por su nación. ¿Saben por qué? Pues porque era un funcionario del imperio romano. Ellos consideraban traidores a los que trabajaban para el imperio romano. Y Jesucristo, nuestro Señor, llamó a Mateo, dice que cuando estaba sentado cobrando impuestos, les dijo, sígueme. Me pongo a pensar qué tan poderosa fue esa frase de nuestro Señor y qué personalidad de nuestro Señor Jesús para caminar ahí en Galilea y ver a este hombre, imagínense este hombre sentado ahí, que estaba cobrando a sus compatriotas el impuesto que había que pagar por transitar en los caminos romanos. Y lo vio y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice que dejando todo, siguió a Jesús. Los funcionarios en el Imperio Romano tenían privilegios, tenían sus muy buenos beneficios, vivían bien y por eso los demás judíos no los querían, eran malos para el pueblo, ¿no?
porque estaban trabajando para sus opresores. Y bueno, Mateo se convierte en discípulo de nuestro Señor Jesús. Y cuando él escribe su evangelio, lo hace con el objetivo de comprobarles a los mismos judíos que Jesús tenía las credenciales para identificarlo como el rey prometido, como el Mesías, como aquel rey que se le había prometido allí en Primera de Crónicas 16, 17, que Dios le había prometido a David, en el pacto que Dios había hecho con David, que le dijo, ¿sabes qué? Tú no me vas a levantar casa, porque David quería construir, pero Dios le dice, no, tú no, yo te voy a levantar casa y pondré un hijo en tu trono y su reino será para siempre. Entonces, dentro de todo lo que le dice Dios a David en el pacto davídico, viene la promesa que de su descendencia vendría el rey judío. Y Mateo empieza citando, si abrimos las Biblias en Mateo 1, nos damos cuenta que comienza con, ¿cómo? Dice la genealogía de Jesucristo. Y Mateo se da la tarea de registrar de dónde viene Jesucristo y pasa exactamente por la línea, la descendencia de David. Tenía que ser un descendiente de David. El rey prometido tendría que venir de ahí. Y Mateo se da esa tarea. Y si nos damos cuenta a lo largo de los evangelios, Mateo va siempre a hacer una aclaración diciendo que, bueno, entre el pueblo judío se cumple tal profecía. El pueblo judío tiene esta costumbre y va citando eso. Y el texto clave aquí, bueno, hay dos textos claves. Uno, en el versículo 1, que bueno, ya todos vieron ahí el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de ¿quién? De David. Y el otro es el 16:26. Mateo 16:26. Si alguien lo encuentra y lo puede leer en voz alta, por favor. Adelante. ¿Quién lo tiene? Sigan, adelante, adelante. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Creo que estuve, sí, me equivoqué ahí. Vamos, perdón, es 16. Ah, ¿correcto? Sí. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, hermano. Pedro, otro de los discípulos del Señor Jesús, le dice quién era, ¿verdad? Porque algunos decían, bueno, eres un profeta, eres Elías, eres otra persona, pero cuando Pedro le dice al Señor Jesús que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le responde que era una gran bienaventuranza la que tenía Pedro, porque lo que había expresado Pedro no se lo había dicho ninguna otra persona, ningún otro maestro de Israel, se lo había dicho directamente Dios. Bien, y entonces tenemos que el segundo evangelio en ser escrito tiene ese énfasis: Jesucristo es el Rey prometido y es el Mesías. En tercer lugar tenemos el evangelio de Lucas. Lucas no fue discípulo del Señor Jesús. Él no estuvo de los primeros ahí, no estuvo ahí con los apóstoles, digamos, no estuvo ahí. Lucas fue de origen griego. Se le conoce porque él fue compañero en los viajes de Pablo y él fue el redactor del libro de los Hechos, pero primero ya había escrito este evangelio, la narración de la vida de nuestro Señor Jesús. Y bueno, Lucas nos habla de Jesucristo como el humano perfecto. El humano perfecto que uno diría, bueno, pues un humano perfecto, pues está raro este término, pero el término que se usa en Lucas es el de hijo del hombre. Y es un término que los judíos conocían muy bien, porque en la profecía de Daniel 7, se menciona precisamente
que Daniel ve a Dios Todopoderoso sentado en el trono, pero también ve a uno con apariencia de hijo de hombre que venía en las nubes, y que se sienta en un trono y se le da todo el poder y toda la gloria. Y si vemos que el Señor Dios Todopoderoso anunció que nunca Él daría su gloria a nadie más, ¿cómo es que en Daniel se menciona a otro personaje al cual se le da todo el honor y toda la gloria? Esto no es más que una revelación de que ese personaje es Dios mismo. Y en este caso, Jesucristo lo dice claramente, ¿verdad? Dice, yo, el Hijo del Hombre. Y ahí en Lucas 19:10 también vemos cuál es el propósito de este evangelio, que es precisamente el de rescatarnos. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, precisamente estábamos en una condición de perdición. No había nada que nos librara de eso, de nuestros esfuerzos, ninguno sería suficiente. Por eso el Señor Jesús tuvo que venir a esta tierra, tomar forma humana y pagar lo que cada uno de nosotros debíamos. Un poco más adelante vamos a verlo con más detalle. Y el Evangelio, la cuarta narración es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos, nos habla precisamente de Jesucristo como Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso que viene a este mundo. Si nos damos cuenta, en el Evangelio de Mateo tenemos que inicia su narración con la genealogía, porque quiere demostrar que Jesucristo es el descendiente de David. El Evangelio de Marcos comienza diciendo del bautismo y de cómo comenzó su ministerio. ¿Por qué? Porque es un siervo. Y un siervo, pues no interesa su genealogía, ¿verdad? Interesa, bueno, qué es lo que hizo, ¿no? Como siervo. Y por eso no hay genealogía ahí. El libro de Lucas presenta los hechos que rodearon al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque es el hombre perfecto. Pero el Evangelio de Juan nos lleva en el tiempo hacia atrás, totalmente hacia atrás. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan comienza diciendo, como en el Génesis, ¿verdad? En el principio, en el principio. Y Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tres cosas importantes, ¿no? Vamos a la eternidad pasada. Juan nos lleva al punto donde está Dios Todopoderoso. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, ¿verdad? Él hizo todas las cosas. Regresamos al Génesis y vemos que hubo 6 días en los que Dios fue creando paulatinamente cada una de las cosas. Llevó un orden perfecto. Y en el 6.º día hizo la obra de la cual dijo que era buena en gran manera cuando creó al ser humano. Y si vamos al capítulo 1 de Juan, siguiendo con la lectura en el 1 de Juan, vemos que en el versículo 4 hay algo importante. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Siguiendo dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí vemos que ese verbo que estaba en el principio vino a esta tierra, tomó forma humana, se hizo semejante a nosotros, no igual, semejante, porque dice sin pecado, a diferencia de nosotros, ¿verdad? De todos los demás seres humanos, Él fue sin pecado. Y vamos a ver que ese ser todopoderoso dice que tenía una existencia eterna. En el principio era el verbo. Ahí vemos su existencia por la eternidad. No hay un punto ni en el tiempo ni en la eternidad donde digan que, bueno, fue creado. No, definitivamente no. Él era desde el principio, con una personalidad propia. A veces nos confundimos nosotros al hablar de personalidad porque estamos acostumbrados a nuestro mundo físico. Mi hermano es una persona, mi hermana otra, mi hermanita otra, yo soy otro y así cada uno, ¿sí? Aunque yo tenga un hijo, pues no es, mi hijo no soy yo ni yo soy él, ¿verdad? Somos personas diferentes. Sin embargo, la personalidad propia, vemos aquí que en la segunda frase dice el verbo era con Dios. Había una comunión entre el Dios tripartito. Realmente ahí vemos algo hermoso, ¿verdad? Que para nuestras mentes tan limitadas, a pesar de que usáramos todo el potencial de nuestra mente, no podríamos comprender a ese Dios que nos creó. Imagínense, el Dios que creó los cielos, la tierra, el universo, las galaxias, todas las estrellas y a cada una llama por su nombre, pues nosotros en nuestra humanidad no podemos comprender en la totalidad a ese ser. Chocamos, nuestra mente explotaría, no sé qué pasaría a tratar de comprenderlo. Sin embargo, comprendemos lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y eso es maravilloso, el Dios que todo lo puede se ha revelado y las cosas que están escritas aquí son las que necesitamos para, primero, conocerle, segundo, para tener comunión con Él, tercero, para servirle y para vivir. Definitivamente, aquí está todo lo que necesitamos. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Hay veces que tenemos curiosidad, humanamente, bueno, somos curiosos y nos cuestionamos y a veces somos muy racionalistas, ¿verdad? No racionales, racionalistas, que queremos entender todo de manera racional. Y si hay algo que no comprendemos, pues como que nos cuesta dificultad aceptarlo. Pero siendo sinceros, en nuestra vida aceptamos muchas cosas que no comprendemos. ¿Quién tiene vehículo de aquí? Hay varios hermanos que tienen vehículos. Y cuando ustedes se suben al vehículo, están pensando en que la bomba de inyección de gasolina va a succionar el fluido y que va a entrar a la cámara de combustión y cuál pistón se mueve primero, cuál después. No, simplemente nos subimos y por fe metemos la llave, la giramos, pisamos el clutch, arranca, automáticamente ya metemos las velocidades y avanzamos. No nos preocupamos cómo es que un motor de combustión interna trabaja. No, ni los ingenieros automotrices se preocupan, porque ya saben que el que lo diseñó, el que lo fabricó, siguió la norma y debe de funcionar. El problema es cuando se descompone y el mecánico se hace bolas, ¿verdad? Pero de ahí en fuera nosotros no nos preocupamos y aceptamos eso. ¿Quién de ustedes en su casa enciende una lámpara con un botón? Al apretar un botón. Todos. Y nos preocupamos que los electrones van viajando por los cables, los 5 metros de cables que llegan a la bombilla y cómo en la bombilla, como está al vacío y tiene una resistencia, se calienta y empieza a irradiar luz. No nos preocupamos por eso. No lo comprendemos y sin embargo lo aceptamos y lo utilizamos. Ahí nuestra racionalidad pues no la aplicamos.
¿Por qué? Porque damos por sentado que, bueno, alguien ya se ocupó de todos esos detalles técnicos y yo los puedo disfrutar. Cuando tenemos la palabra de Dios, ciertamente hay cosas, como dice el apóstol Pedro, hay cosas que el apóstol Pablo escribió sobre todo y que son un poco difíciles de comprender. Sí, algunas son difíciles de comprender. No las alcanzamos a comprender en una primera vista, en una segunda vista, en una tercera, pero poco a poco Dios nos da entendimiento para ir conociendo lo que más vamos necesitando. Entonces, cuando vemos que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, debemos entender nosotros por fe que nuestro Señor Jesucristo, su ser ya estaba desde la eternidad pasada. Y que si bien la Biblia dice que Él hizo todas las cosas, pues lo aceptamos por fe y le damos gracias por ello, por ese sol que brilla, ¿verdad? Por las nubes que vienen y nos dejan caer el agua, ¿verdad? Damos gracias por todo eso, ¿verdad? Y sobre todo porque un día Jesucristo pagó por nuestros pecados. Estamos estudiando los jueves de las clases de teología esos términos que hablan acerca de la obra de Cristo. Justificación, redención. Hoy también vamos a tocar lo que es la regeneración, y lo estamos estudiando. Y es hermoso ir analizando lo que el Señor Jesús hizo, pero lo aceptamos por fe, aún sin comprenderlo totalmente. Bien, continuando, en este evangelio tenemos una frase importante que el Señor Jesús menciona. Nos vamos a centrar ya en lo que es el evangelio de Juan, porque vamos a ver esta frase, no se alcanza a ver ya, es el nombre propio de Dios. El nombre que Dios tomó para sí, con el cual se reveló y se mostró a los hijos de Israel. Solo vamos a ver la cita en Éxodo 3, del 7 al 15, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Los egipcios habían esclavizado por un poco más de 400 años a los israelitas. Les habían quitado todos los privilegios que habían tenido y sus derechos y los habían convertido en esclavos. Entonces, en ese contexto de esclavitud donde el pueblo estaba sufriendo, ya había una promesa que Dios le había hecho al patriarca José, que él visitaría a su pueblo después de 430 años y los sacaría y los llevaría a la tierra prometida. Es cuando Moisés, ya siendo adulto, había huido de Egipto porque había asesinado a un egipcio y había tenido que escapar. Y aunque él tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría en todo lo que era la educación egipcia, Dios lo había llevado al desierto a cuidar ovejas, a aprender la humildad. Y cuando ya lo vio preparado, Dios lo llama y le dice que fuera a liberar a su pueblo. Y en ese contexto, Moisés está hablando con Dios. Si algún hermano o hermana nos dice, por favor, nos lee por favor lo que dice Éxodo 3 del 7 al 15, se lo agradezco.
Gracias, hermana. Bueno, Dios se revela a su pueblo con este nombre especial. Para nosotros, en el castellano, en nuestra cultura, la frase yo soy la podemos utilizar en diferentes contextos. Alguien dice, pues yo soy hombre, alguien dice, yo soy mecánico, alguien dice, yo soy hijo, o sea, su posición, su profesión, su estatus social. O sea, lo utilizamos para muchas diversas cosas, ¿verdad? Sin embargo, en el contexto del pueblo de Israel, la frase yo soy implicaba un nombre propio, un nombre especial, un nombre sublime. Tanto así que dicen que cuando los copistas escribían las copias de la ley, las copias sobre todo de la ley, cuando llegaban a este nombre, dicen que para escribirlo la gente era tan cuidadosa que tenían que bañarse, que asearse, que estar impecables, porque era un nombre sagrado, un nombre muy especial, cosa que el término para nosotros no tiene ese mismo contexto, no tiene ese mismo valor en el contexto en el que vivimos, pero para los judíos este era un nombre muy especial. Y este nombre, el Señor Jesucristo lo reveló aplicándoselo a sí mismo, y por eso cuando lo hizo, los dirigentes del pueblo de Israel intentaron matarlo, porque le decían algo, tú siendo hombre te haces Dios, porque utilizaba este nombre. Tú siendo hombre te haces Dios, por eso te queremos matar, no porque hagas milagros ni buenas obras. Esa era una reacción que tenían los judíos ortodoxos, que eran celosos de la ley, celosos del nombre de Dios, y pues con toda razón lo hacían porque era sagrado para ellos. Y el Señor Jesucristo adoptó. Y en este evangelio, el evangelio de Juan, vemos repetidas veces cuando el Señor Jesucristo respondió diciendo este nombre, yo soy. Incluso hay 7 ocasiones en el cual usó metáforas para referirse a sí mismo y dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. El Señor Jesucristo usó este nombre especial, ese nombre sagrado, y se lo aplicó a sí mismo. Y lo vamos a estudiar a lo largo de estos domingos siguientes para que veamos la importancia de ese nombre y de esos títulos que el Señor se aplicó para sí mismo, porque tienen un significado especial. Bueno, una pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tu Salvador? Muy bien. ¿Quién más me dice quién es Jesús para ti? ¿Tu Señor? Es bueno. Es importante saber porque esta pregunta, algunas personas le dieron diferentes títulos. Primero, el primo de Jesús, Juan el Bautista. Él dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros hablar de un corderito es hablar de un animalito y tal vez no tenga mayor importancia. Pero en el contexto judío, donde cada día había sacrificios de corderitos, eso sí era importante. ¿Por qué? Porque Jesús fue el corderito que sustituyó a cada uno de nosotros y que fue ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. En la antigüedad, Dios les había dado esa ley a los judíos. Tenían que matar un corderito o un becerro o un macho cabrío, 2 palominos, según la posición económica de las personas. Y era ese animalito, esos animalitos eran sustituto de la persona que había pecado y hacían ese sacrificio para que Dios cubriera ese pecado.
Dios aceptaba esos sacrificios porque había un sacrificio que dice el apóstol Pedro, un sacrificio que fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Y ese sacrificio fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando se cumplió el tiempo, el Señor Jesús vino y fue en este mundo puesto como sacrificio por nuestros pecados. Para Juan el Bautista era el Cordero de Dios, y así lo dijo, he aquí el Cordero de Dios. Para otras personas que fueron siendo llamadas como sus discípulos, fue el Maestro de Israel, fue el Rey de Israel, fue el Mesías prometido, fue Jesús de Nazaret. Y el Señor Jesucristo dijo que Él era el Hijo del Hombre. Y Pedro dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 7 títulos. Curioso, Juan utiliza varias veces el número 7. 7 títulos, 7 señales, vamos a ver más adelante, 7 figuras que se aplican a Jesucristo, y el 7 nos habla de perfección, de la perfección de Dios. Ahora, si sabemos que Jesús es todo esto que se dijo de Él, la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Creemos que Él es Dios? ¿Creemos que Él es el Cordero de Dios que vino a ponerse en mi lugar? ¿Creemos que Él es el Maestro de Israel, el Rey prometido? ¿Creemos que Él es el Mesías? Pues lo que creamos de Jesús debe llevarnos a modificar nuestra actitud. Si creemos que Él es todo lo que dice la Biblia, entonces no nos queda más que rendirnos a su señorío. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que el Señor Jesús, en otras palabras, murió por tus pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día con poder. Si tú crees eso con todo tu corazón y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, entonces tienes la salvación. Si aquí, en este lugar, hay alguien que no haya creído en Jesucristo, que todavía no lo haya hecho el Señor de su vida, le estamos invitando a que lo haga. Hoy nos damos cuenta a través de lo que está ocurriendo en el mundo, que la vida, así como dice la palabra de Dios, es como la neblina. Hay personas que vimos un día y al otro día ya no las vimos aquí, pasaron a la eternidad. La pregunta es, ¿cómo pasaron? ¿Pasaron a la eternidad con sus pecados perdonados o se fueron a una eternidad donde ya no hay esperanza? Por eso el día de salvación es hoy. Y si alguien no ha hecho su decisión, si alguien no ha reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida, le invitamos a que hoy lo haga. Porque mañana, es más, al rato no sabemos si estemos en esta tierra. No sabemos si llegaremos a esta noche, ¿verdad? Pero necesitamos hacer las paces con Dios. Creer en Jesucristo significa aceptar lo que Él es y lo que Él hizo y tener esa esperanza de que si Él lo hago el Señor de mi vida, Él me da esa relación que Dios llama salvación. Y es una relación que inicia y que nunca termina. Una relación que nos va a llevar hasta la eternidad futura, donde estaremos con el Señor, Dios Todopoderoso, por siempre y para siempre. Así es que, si alguien no lo ha hecho, le invitamos a que se acerque, a nosotros para poder platicar y para poder guiarle en esta decisión. Les invito a que nos pongamos de pie.